superponer una realidad hacia otra en términos de transformar de manera lineal una idea hacia otra idea que cambia la anterior más antigua, y que la llevan hacia un estadio de quasi-revolución ideológica. Ha determinado todo intento de los filósofos de transformar la realidad y de marcar un hito en la historia de la humanidad, de manera tal que ya nada sea igual en todas sus derivaciones ontológicas de la vichan de mundo, ciencias, políticas y religiosos. Es decir, de querer transformar linealmente en espacio de tiempo histórico. En el materialismo histórico de Marx y su base en Hegel, ha de estar una parte de esta concepción de querer transformar la realidad a base de un precepto de contradicción de discurso y su final síntesis en otro tercero de diferente materialidad conceptual y por ende, práctico de la realidad que se lleva en los eventos subjetivos de cada sociedad y persona y civilización. La idea principal de entablar una nueva dialéctica está plasmado en lo que se conoce comúnmente en la filosofía como epistemología. Aquí los sencillos conceptos se complejizan de tal manera que parece que lo simple en sí mismo, es de tanta pureza y armónico a la realidad dada, que parece muy difícil darle otro sabor de pensamientos, y que lo simple es lo que más ha dado dolores de cabeza a los grandes científicos y filósofos. Toda teoría tiene consecuencias de causa y efecto, que se simbolizan en la elaboración de pruebas rudimentarias de lógica procesal inmerso en el eslabón de la verdad absoluta de la reísan de las cosas y sus ramas de estudio humanista y de letras. El empirismo, por ejemplo, también tiene la base del estudio del objeto dado en cosas lógicas que se simplifican en lo que los sentidos de lógica y penetración racional de la persona que estudia el objeto fuera del yo soy. Pero otros descubrimientos posteriores han roto todo esto, no por antonomasia de descubrir en la práctica, sino de entablar un diálogo introspectivo del sujeto al objeto, ya no separados entre teorías y práctica dada por la base epistemológica de su ciencia. Estas, por ejemplo, han roto lo que se conoce como linealidad de causa y efecto analítico, de la deducción científica a base de preceptos ontológicos lógicos que transforman la realidad empezando por el sujeto, porque entendemos que la lógica mental paradigmática del ser humano que estudia, es más que eso, es algo holístico de mirar, que ya no es mirar hacia afuera y luego ver hacia lo que entendemos de ello como cosas separadas de la sujeción materialista del hombre en su ideología base de vida filosófica tácita dada. ¿Por qué decimos esto? Porque la ciencia es el hijo de la filosofía. Las partes separadas del estudio de cosas simples en el paradigma de saber para conocer, ahora ya no son tan claras, porque ya no necesitamos tener en cuenta una lista de preceptos materialistas lógicos para saber y entender el objeto de estudio como por ejemplo, la ICOUNOUMIA. Lo que intentó Marx, hizo algo que llevó al hombre y la civilización a una apertura de ideas que luego fueron cosas, es decir, la ciencia económica filosófica marxista pudo y generar cosas que luego dieron otro giro lingüístico de lo simple a lo complejo en términos de saber para conocer. Se cosificó lo que Hegel hacía referencia al choque de ideas contrapuestas, que evolucionaron hacia lo que actualmente conocemos como dialéctica, o bien, el arte del discurso. Cada rama subyacente de estas ideas no pueden usarse compartimentadamente en la ciencia normalista oficiales que hoy se consideran sólidas y que soberbiamente se hacen llamar ciencia dura. Lo decimos porque la ciencia no es más que una base filosófica y manera de entender la teoría para y llevarlo a la práctica, pero que otros filósofos se dieron cuenta que a veces estas cosas llevaban una etiqueta lingüística adosada al objeto estudiado que no siempre tenía verdades absolutas, esto porque muchas veces las ideas que se consideran universales, no son más que ideas básicas de lo simple, pero abstractas, tales que hoy en día no se cuestionan, por ejemplo, las operaciones matemáticas. Unas veces se dice que cada vez que sumamos 2 más 2 estamos haciendo ciencia dura. Pero allí no vemos lo complejo de lo simple, es decir, que el número es algo abstracto lógico, y que los procesos materiales de entablar ese diálogo introspectivo de saber para entender no tiene conclusiones aldedañas simples de entender. La sumatoria es una narración material de la mente es una idea que no tocamos físicamente, es un concepto que se deduce de lo vemos en nuestros ojos físicos y que metafóricamente suponemos es nuestra conciencia y única del yo soy. Y es más, toda explicación científica cosificada en preceptos descubiertos, no son más que descripciones de palabra a través de otras palabras. Es decir, la idea básica de las cosas siempre llevan una metáfora de discurso de sujeto y realidad, análogas al sentido de mirar con los ojos mentales, que no son más que irreales y surrealistas, porque no son como son según lo que entendemos inércicamente en el discurso del saber. No podemos saber cosas sin usar las palabras, la realidad es metafórica, porque siempre usamos el sentido lineal desde un ángulo simbólicos.
Pero aquí solo explicamos lo que las palabras usan desde ellas como algo lógico llevado al entendedor simple como una cosa que se sabe, que desde allí se estudia y se saca otras conclusiones lógicas desprendidas de esas palabras. La materialidad de la conciencia en estos términos es una nebulosa en todo término, por los hechos de la vida simple, estamos recién descubriendo que la conciencia humana tiene todo un ribete de suciedad discursiva, porque no sabemos lo que significan las cosas en su totalidad. Pero no es necesario saber verdades totalmente, porque ni siquiera es necesario estar seguro que necesitamos saber cosas totalmente, quizás ni siquiera deberíamos saber de número aquí, porque el medir como forma de conocer su cantidad y calidad no son anexas y sinónimas. La ciencia ahí se descubre en el paso a paso, en el prueba y error. Sabemos ahí que la metáfora es lo único que usamos en el transcurso de lo simple dado en la materia física y abstracta, del sujeto al objeto. El discurso dialéctico ahí está sucio también, porque no llevan llaves simples que se puedan complejizar, porque no tienen palabras adecuadas, sintaxis de discurso acertados. No tenemos forma de conocer sino es a través de complejizar lo simple, no hemos descubierto que las palabras lógicas en este caso matemáticas también tienen sentido humano material, que los números no son más que cosas lógicas, cosificadas en la materia viva de la realidad dada. En recientes descubrimientos, se ha visto que la linealidad de superponer ideas sobre otras desde lo pasado siempre hacia lo futuro, no son tan fijas de ver materialmente, porque las herramientas antes fueron escasas. Ahora se sabe por ejemplo que la ciencia cuántica ha revolucionado lo que antes veíamos en dibujos y operaciones matemáticas imaginarias de la mente. Hemos podido usar cámaras para reemplazar la conciencia de manera mecánica, hemos podido descubrir que la materia física también llevan cargas eléctricas, y que éstas son invisibles al ojo humano, pero que ahora tienen formas de medirse con instrumentos. El voltaje, la corriente, el magnetismo, etc. Las ondas y partículas, por ejemplo, tienen la llave ahora en la ciencia cuántica de saber que los ojos son al mismo tiempo un transcurso de conocer y saber instantáneo, de que analizamos cosas desde nuestra sujeción subjetiva que tiñe toda cosa hacia afuera, pero ya no de manera separada, sino holística, bidireccional y paralela, todo al mismo tiempo. Es como si la materia orgánica de la conciencia fuera una cosa de proyectar pensamientos ya no racionales que contengan palabras, sino ondas invisibles que se mueven desde lo interior y transforman la física orgánica de la materia que vemos con el tacto visual y que no tienen ya sensaciones de entender todo desde adentro, sino que la materia ahora se mueve en el paralelo de lo de afuera y lo de adentro. En la cuántica y en la dialéctica, están las más avanzadas teorías de transformación de realidades, el discurso entre personas sociales, deben ahí descubrirse en las bases de que estamos sometidos a la linealidad relativa del no saber lo que nos depara el futuro, de que nada está determinado digamos 100%, y que las probabilidades de creer que sabemos el futuro a base de la inercia y gravedad, porque todo lo que sube desde el pasado y cae en el futuro determinista basada en la termodinámica de la energía y el trabajo está teñido de cosas que ni siquiera rompen lo complejo desde lo simple, porque la materia sin instrumentos lógicos no descubren que la materia física es determinista hacia la lógica consciente del saber y ver, que las ondas magnéticas son en realidad energía mental proyectada en el aura de lo que Larillian llama alma. Todo esto es como el giro lingüístico ya no visceral, sino de cambio inverso de lo lógico y lo físico, donde la lógica procesal mental era la base para descubrir la materia física. Ahora la materia es lo que lleva ahí en la cuántica, lo que entendemos como sentidos invisibles de la mente, que nunca saben conscientemente, pero sí lo hacen dentro ocultos en la misma conciencia desde la materia invisible como el magnetismo áurico y que éstas hacen que el hombre sea algo más bien material, y que lo llevan a construir su lógica mental pura desde la materia física. Solo que ahora la cuántica ha determinado que la materia física es invisible siempre porque al no ser vista por los ojos conscientes, no existen. Esto está entablado sin más en entender que la materia física es hueca sin casi tener masa real objetiva. Además de que la realidad física es una mera proyección de la conciencia, porque la materia siempre es bidireccional a la conciencia, donde uno es sujeto y lo externo es objeto, pero que ambos contienen el gran sentido holístico de que ambas se autodependen para existir. Una cosa es lineal, otra es paralela. Sin relojes y cámaras estas cosas no podrían plasmarse en la cartografía de la realidad herméutica que Descartes puso en la teoría cartesiana de un plano de X, y continuará.